El herrero de Santo Domingo. Entre 1670 y 1680 ocurrió este espeluznante hecho en una casa ubicada cerca de la Puerta Falsa de Santo Domingo, en la Ciudad de México. En ella vivía un clérigo con una mujer, a pesar de que esto estaba prohibido. Cerca de ahí, para ser precisos en la calle de las Rejas de Valvanera, vivía el compadre del sacerdote, un herrero que siempre le aconsejaba dejarla, pues él más que nadie debía dar ejemplo a los demás. Una noche, el herrero fue despertado por unos golpes muy fuertes a su puerta. Este se sorprendió que lo estuvieran solicitando tan tarde, pues nadie, anteriormente, había acudido a él en calidad de urgencia. Cuando abrió, vio que a la puerta estaban tres personas de color que llevaban una mula para que él le pusieran unas cerraduras. Decían ir de parte del clérigo, que le urgía herrar al animal porque a la mañana siguiente tenía que ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Si hubiera sido otro el solicitante, el herrero no hubiera aceptado, pero por tratarse del sacerdote, aceptó. El herrero entró a su casa por sus herramientas, salió y le colocó las cerraduras a la mula con rapidez, 4 clavos por cada pieza. Una vez que terminó, las tres personas se llevaron al animal, pero estos le pegaban a la mula con tal brutalidad que el herrero tuvo que intervenir. No sean bestias, pobre animal. No es necesario que la maltraten de ese modo, les gritó. Las tres personas se fueron con el animal y desaparecieron en la oscuridad de la noche. El herrero regresó a su cama y se quedó profundamente dormido. Al día siguiente, muy temprano, el herrero fue a ver al clérigo para saber cuál era la urgencia que tenía para ir al santuario de la Virgen. Pero en cuanto llegó a su casa, se sorprendió al ver que éste seguía en bata. ¿No que tenías mucha urgencia de ir al santuario?, preguntó molesto el herrero. El clérigo se sorprendió con lo que escuchó y le pidió una explicación. El herrero le dijo lo que había pasado la noche anterior, que tres personas de color habían ido a su casa a despertarlo para que herrara una mula, que decían ir de su parte. El sacerdote le dijo que él no había enviado a nadie, que seguramente se trataba de una confusión o de una broma. El cura dio por terminado el asunto e invitó al herrero a desayunar. Regresó a su recámara para despertar a su mujer para que les cocinara. Cuando se acercó a ella, vio que la sábana estaba manchada de sangre. No lo había notado, pues cuando se levantó no había luz. Grande fue su sorpresa cuando al jalar las cobijas descubrió que su mujer estaba muerta. En cada mano y pie tenía clavadas las cerraduras que el herrero le puso a la mula la noche anterior. En la boca tenía el freno y en su cuerpo eran visibles los moretones que los negros le habían provocado con los golpes. Convencidos de que esto se dio por justicia divina, se le dio aviso al cura de la parroquia de Santa Catarina, el doctor Francisco Ortega Ortiz. También fue testigo don José Vidal, quienes le aconsejaron enterrarla ahí mismo. Del sacerdote que vivía en pecado con esta mujer, no se supo más. Desapareció para siempre. La monja de la Catedral de Durango. Los hechos ocurrieron durante la época juarista en Durango, cuando se dio la segunda intervención francesa en México, entre 1862 y 1867. En esa época vivió una jovencita llamada Beatriz. Sus padres la obligaron a ingresar a la Orden de las Carmelitas en la Catedral de Durango. Por esos días llegó a dicha entidad un militar francés llamado Fernando. Ellos se conocieron de forma accidental y al poco tiempo se enamoraron. Beatriz y Fernando mantuvieron su romance en secreto, pues ella por ser una religiosa lo tenía prohibido. Se la ingeniaron para verse todos los días y escogieron la torre izquierda de la catedral como el lugar donde podrían vivir su romance. Los días pasaron y el amor entre los dos creció. Beatriz esperaba un hijo de Fernando y éste estaba dispuesto a desertar de su ejército para hacerse cargo de ellos. Por desgracia, los planes del soldado francés no se hicieron realidad, pues lo mataron en el campo de batalla. Beatriz nunca se enteró de su muerte y cada noche subía a la torre izquierda de la catedral con la esperanza de que regresara su amado. Los días pasaban y la monja no tenía noticias de Fernando. Esto le provocaba mucha angustia,
pues sabía que pronto se le notaría su embarazo. Una noche que la monja subió a la torre, accidentalmente tropezó y cayó al vacío, matándose. Se dice que en las noches de luna llena, en la torre izquierda de la Catedral de Durango, se aparece la monja que aún espera a Fernando para iniciar una nueva vida a su lado. También se comenta que a Fernando lo han visto cabalgar por la hacienda de Tapias, llorando por la pérdida de su amada y su hijo. Y estas visiones siguen hasta nuestros días. Un fantasma se confesó. Era una noche oscura pero tranquila. El padre Agustín Aparicio se dirigía a una reunión con sus amigos para jugar cartas. Mientras él se encaminaba hacia este lugar, escuchó que algunas personas lo seguían. Cada vez se escuchaban más cerca. Preocupado porque lo quisieran asaltar, volteó para ver quiénes eran. Eran dos jóvenes que le pidieron que por favor acudiera a la casa de una moribunda. Ella deseaba confesarse antes de dejar este mundo. El padre aceptó. Los acompañó a unas calles y subieron a una carreta que los estaba esperando. Cuando llegaron a la casa, le ayudaron a bajar del carruaje. El sacerdote tocó en la puerta y la abrió una mujer de baja estatura. Esta mujer llevaba una vela encendida y le indicó en qué cuarto se encontraba la moribunda. Le dio la vela al padre para que se iluminara y lo dejó solo. El sacerdote entró a la habitación y vio que sobre una cama estaba una mujer con un vestido terciopelado color negro. Tenía en la cabeza una diadema de diamantes. Era una mujer hermosa de cabello rubio. El padre sacó su rosario y su estola para confesarla. Durante la confesión, el padre sintió compasión por ella, incluso derramó algunas lágrimas. En cuanto terminó de confesarla y darle la absolución de sus pecados, ella falleció. Él salió de la habitación para informarles a sus familiares que la mujer había muerto, pero curiosamente no encontró a nadie. Incluso salió a la calle para buscar a los muchachos que lo habían llevado y tampoco estaban, así como la carreta en la cual habían llegado. Ingresó de nuevo a la casa. Quería darle la bendición a la muerta, pero la puerta de esta habitación se cerró con fuerza y de su interior se escuchó un desgarrador grito. El sacerdote sintió mucho miedo y sin pensarlo más salió corriendo. Se dirigió con paso veloz al lugar en donde sería la reunión para jugar cartas, y cuando llegó, sus amigos lo vieron espantado. Le preguntaron si él se encontraba bien, y les comentó lo que había pasado en esta casa tan extraña. En ese momento el cura recordó que ahí había dejado su rosario y su estola, que debía regresar por sus cosas. Sin embargo, sus amigos le dijeron que no se molestara, que ellos enviarían a unos mozos a recogerlas. Así que le preguntaron qué casa era y cómo se llegaba a ella. El padre trató de recordar bien su ubicación y les dijo cómo llegar. Enviaron a unos chicos por las cosas del cura, pero cuando volvieron con él, le dijeron que por más que estuvieron tocando, ninguna persona les abrió. El sacerdote dijo que tal vez se habían equivocado de domicilio, que él iría por ellas, pero como ya era demasiado tarde, le sugirieron que mejor lo hiciera el día siguiente. Y así fue. El cura regresó a esta casa en compañía de algunos de sus amigos. Estuvieron tocando, pero nadie les abrió. Un vecino, al escuchar los golpes, se asomó por una de las ventanas y les dijo que solo perdían su tiempo, que ahí ya no vivía nadie, que una noche su mujer se había asomado por una de las ventanas y que había visto la casa en llamas y a una mujer vestida de terciopelo negro, que era común que ahí se escucharan alaridos. El sacerdote y sus amigos no hicieron caso. Llamaron a un cerrajero y éste les abrió la puerta. Al ingresar, el padre vio que era la misma casa en la cual habían estado la noche anterior. Los dirigió al lugar en donde había confesado la moribunda, pero la cama ya estaba vacía. Vio que debajo de la cama estaba su rosario y su estola. Al momento de levantarlas, vio que en el piso se asomaba un pedazo de terciopelo negro. Excavaron y encontraron el cadáver de una mujer, la cual llevaba un vestido negro aterciopelado. La muerta tenía en su cabeza una diadema de diamantes, y aún se apreciaba en su cabeza algunos cabellos rubios. El padre Agustín, al darse cuenta que la noche anterior había confesado a una muerta, perdió la razón. Se volvió loco y terminó sus días recluido en un manicomio.
el monje fantasma del exconvento franciscano en Puebla. Este convento cuenta con claustros y, de acuerdo a algunas personas, en ocasiones se han visto al fantasma de un fraile recorrer los pasillos a paso lento, llorando por la mujer que perdió. Así es, a pesar de que este hombre era un clérigo, sostenía un romance con Luisa Santamaría, esposa de un rico español que era comerciante. Cuando el fraile y Luisa se conocieron, hubo una fuerte atracción en ambos. Al poco tiempo sostuvieron relaciones amorosas y solían verse con frecuencia en la misma iglesia o en los claustros. Pronto esta relación prohibida llegó a oídos del esposo de Luisa, el cual sintió mucha rabia y actuó de inmediato. Nos mudaremos a la Ciudad de México, donde podré hacer más negocios. Doña Luisa no se atrevió a cuestionar la decisión de su marido. Intuyó que él ya se había enterado de su traición y no le quedó más que obedecer, pero antes buscó una vez más al fraile para informarle de la nueva situación. Cuando el clérigo se enteró de esto, le pidió desesperado que no se marchara, pero ella le dijo que no tenía mayor opción. El fraile le propuso que escaparan lejos en ese momento, pero Luisa no aceptó. Sin decir más, ella se retiró de la iglesia para no levantar más sospechas. Partiría al día siguiente y sabía que nunca más regresaría a Puebla. El fraile, desesperado y con el corazón roto porque doña Luisa no aceptó fugarse con él, decidió terminar con su vida colgándose de una viga del convento. El trágico fin del fraile sorprendió a muchos que no conocían su secreto. Días después, comenzó a aparecerse su fantasma recorriendo los pasillos del convento, llorando por doña Luisa. Para algunas personas, sigue apareciendo por los corredores del claustro. Hoy, en este edificio se encuentra una escuela, albergando también una biblioteca y una casa de cultura. Existen relatos que aseguran que al caer la noche, cuando ya no hay nadie, se escucha que alguien toca un viejo piano, o bien las pisadas de un hombre sobre la duela. Este tipo de historias son las que se cuentan. El puente del clérigo. Fue en el año 1649 cuando ocurrieron estos hechos en la Ciudad de México, para ser exactos en Santiago Tlatelolco. En este lugar vivía un religioso llamado don Juan de Nava, que oficiaba misa en el templo de Santa Catarina. Este sacerdote tenía a su cuidado a una sobrina llamada Margarita Jáuregui. Ella era muy hermosa y ya tenía edad para casarse. El tercer personaje de esta increíble pero verídica historia fue un caballero portugués de muy buena estampa pero malas costumbres. Su nombre, Duarte de Sarraza. Por decirse de familia ilustre, este hombre asistía a fiestas virreinales, y como doña Margarita Jáuregui fue hija de afortunado caballero, también tenía acceso a estas reuniones. Fue así como se conocieron. Duarte quedó impactado por su belleza, así que comenzó a enamorarla. No le costó trabajo, pues ella era una chica inocente. Sin embargo, Fray Juan de Nava comenzó a investigar al pretendiente de su sobrina, y descubrió su oscuro pasado. Se enteró que Duarte, además de dejar en su tierra muchas deudas, también abandonó a 2 mujeres con sus respectivos hijos. Además, tenía varios amoríos en estas nuevas tierras, al menos con 10 chicas. Por todos estos motivos, el cura Juan de Nava le prohibió rotundamente a su sobrina que anduviera con él, pero ella estaba profundamente enamorada y no daba crédito a todo lo que se comentaba sobre sus amoríos. En 2 ocasiones el cura Juan de Nava habló con Duarte de Sarraza prohibiéndole que se acercara a su sobrina. Le pidió que se mantuviera alejado de su casa, incluso del puente de la acequia de Tezontlali, pero en contestación, el fraile recibía insultos y burlas por parte del portugués. El 3 de abril de 1649, Sarraza fue a proponerle a Margarita que escaparan para que se pudieran casar en Puebla de Los Ángeles. Ella aceptó, y mientras se ponían de acuerdo, vieron que a la distancia se acercaba el fraile. Duarte de Sarraza se dirigió a él para encararlo. Ya estaba harto que él se metiera en su relación con Margarita y decidió ponerle fin a esto. Lo esperó en el puente sobre la acequia de Texontlali. Discutieron nuevamente, pero Duarte, en un arranque de ira, sacó un puñal y se lo clavó de un solo golpe en el cráneo. El cura cayó herido de muerte,
y el portugués lo arrastró unos cuantos pasos y lo arrojó a las aguas lodosas de la acequia por encima del puente. Como era por muchos conocida la oposición del clérigo a sus amoríos con Margarita, Duarte de Sarraza decidió escapar a Veracruz, en donde permaneció cerca de un año. Pasado ese tiempo, el portugués regresó a la capital de la Nueva España y decidió buscar a Margarita para pedirle que huyera con él. Esperó la noche y se encaminó hacia el rumbo norte, por el lado de Tlatelolco. Llegó al puente de la acequia, pero no pudo pasarlo. De hecho, jamás llegó a cruzarlo vivo. Al día siguiente, unos hombres lo descubrieron muerto, horriblemente desfigurado del rostro. Duarte de Sarraza yacía estrangulado por un esqueleto cubierto con una sotana hecha jirones, manchada de lodo y agua pestilente. Las manos descarnadas de aquel muerto estaban pegadas al cuello de Sarraza, mientras brillaba a los primeros rayos del sol de la mañana la hoja de un puñal que estaba incrustado en su cráneo, y en cuyo pomo aparecía el escudo de la casa de Sarraza. No había duda. El clérigo había salido de su tumba pantanosa para vengarse de su asesino. Esto dicen las crónicas, y por eso, al puente sin nombre y a la calle que se formó andando el tiempo, se le conoció por muchos años como la calle del Puente del Clérigo, hoy conocida por Séptima y Octava de Allende, dando como referencia el antiguo Callejón del Carrizo. La leyenda de la ahorcada María. Durante muchos años, y según consta en las actas del antiguo convento de la Concepción, las monjas enclaustradas en tan sombrío lugar sufrían las apariciones de una blanca y horrible figura en hábito de monja, colgada de uno de los árboles de durazno. Cada vez que alguna de las novicias cruzaba el patio por las noches y se detenía a mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que estaba en el centro, se topaba con aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a la novicia pendiendo de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua afuera de los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas clamando a Dios, y cuando volvían acompañadas de la Madre Superiora, aquella horrible visión se había esfumado. Sucedió así por varios años, noche a noche y monja tras monja. El fantasma de la novicia colgada del durazno, espantándolas a todas, haciendo que sus rezos, misas y penitencias valieran poco para alejar la visión macabra de su jardín. La fantasmal aparición de aquella monja ahorcada quería solamente que se supiera la verdad de lo sucedido muchos años antes, cuando la joven y bella doña María de Ávila, perteneciente a lo mejor de la sociedad de su tiempo, se enamoró de Joaquín Urrutia, un hombre de posición social muy inferior a la suya, y que trataba de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. Los hermanos de María, Gil y Alonso, descubrieron las intenciones del joven y sabiendo que solo lo movía la ambición, le ofrecieron una buena cantidad de dinero con la condición de que se fuera definitivamente de la ciudad. El joven aceptó y se marchó sin despedirse de la mujer que tanto lo amaba. Esto sumió a María en una profunda depresión. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencerla para que entrara de novicia al convento de la Concepción, diciéndole que Urrutia jamás regresaría a su lado, pues había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró al convento, sin dejar de llorar su pena de amor. Se dice que al descubrir la traición de todos sus seres queridos, tomó un cordón y caminó hasta la fuente donde se reflejó por última vez. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y rezó pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer, y sin pensarlo dos veces, se lanzó golpeando sus pies en el borde de la fuente. Y ahí quedó, balanceándose como un péndulo blanco movido por el viento. Encontraron el cuerpo tieso de María colgando. Dado que se trató de un suicidio, no pudo ser enterrada en tierra consagrada, de acuerdo a las disposiciones católicas. Un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que se prohibieron las salidas de las monjas a la huerta después de la puesta de sol. Al deducir que el alma de la joven andaba penando, las autoridades comenzaron a investigar, tomando por culpables a los hermanos Ávila, pues habían sido ellos los que de alguna manera encaminaron a María a terminar con su vida. Así que los juzgaron y sentenciaron a muerte el 16 de julio de 1566.
Los dos fueron degollados. La casa donde vivieron fue destruida y arada con sal, ya que de acuerdo con algunas costumbres de la época, esa era la única forma en que el alma de la monja pudiera descansar en paz. Pero el fantasma de María continuó apareciéndose en el árbol de duraznos o en las aguas de la fuente. Finalmente se decidió talar el durazno y destruir la fuente. Se pensaba que de esta forma todo terminaría, pero no fue así. El fantasma de la ahorcada María siguió apareciendo, esta vez pendiendo del aire en donde alguna vez estuvo el árbol de duraznos. El campanario maldito, Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca el relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que allí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo que alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a que temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12 empezó a arreciar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, tenía los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. ¡Padres! ¡Padres! ¡No vayan arriba! ¡No vayan arriba!, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna. Solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: ¡Cierren el campanario! ¿Qué?, preguntaron todos. ¡Que cierren el campanario! No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente murió sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia, pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. El fraile que no se mojaba.
Era el 3 de enero de 1778, cuando Fray Agustín de San José, proveniente de Cebolledo, murió a los 78 años de edad. Había profesado su religión por 62 años y, muy a pesar de su avanzada edad, poseía una memoria envidiable. Ese hombre provenía de una familia adinerada, no obstante, prefirió dejar todo para consagrarse a su Dios. Por tanto, todo el tiempo lo ocupó en el aprovechamiento de su alma, siendo sus palabras muy medidas. Se cuenta que su caridad fue tan grande que llegó a ser el asombro de todos, además de que confesaba a toda persona que acudía a él sin importarle la hora o el lugar. Por las noches, que era el tiempo que tenía de descanso, solía estar confesando, ganándose de esta manera la fama de ser un padre piadoso. Jamás se apartó del estudio de la teología, y era tan humilde que cualquier dificultad que encontraba, preguntaba lo que debía hacer. Era capaz de quedarse sin comer con tal de darle su porción a alguien que la necesitara. Y en 40 años que estuvo en la portería, nunca hubo de su parte palabra o acción que denotara impaciencia. Si iba por los pueblos circunvecinos, era llevado de su caritativo impulso a visitar pobres, enfermos, y llamar a la gente para confesarla. Gustaba que se le diera buen ejemplo a los seglares, y sentía en su corazón el más mínimo escándalo, procurando con el mayor esmero el honor de su hábito. Él cuidó la cañería del agua por más de 40 años, invirtiendo en ella lo que le daban de limosna. Todas estas y muchas virtudes tenía el padre Agustín, pero ninguna como la que dio pie a esta leyenda. Se dice que en una ocasión lo llamaron a la ciudad de Lerma para confesar a un enfermo, y cuando iba por el camino se lo encontró el médico del convento, quien pretendía visitar al mismo doliente. Aquel hombre miró cómo el padre se estaba mojando por la abundante agua que caía, así que lo invitó a subir en su carreta, pero el padre no admitió recibir ayuda y prosiguió solo en el recio aguacero. Llegaron uno y otro a la ciudad de Lerma, y cuando todos pensaban ver al padre Agustín empapado, lo hallaron limpio y seco. El médico que se lo había topado en el camino se ofreció a ayudarlo con su capa, pero ésta se encontraba seca, lo que dejó impactado al galeno. Pero la pregunta sería, ¿nunca se mojaba o fue aquella la única ocasión? Y si así fue, ¿quién lo protegió? Son muchas las cuestiones que aún no se han podido aclarar y que seguramente nunca se harán. Solo sabemos con precisión que el padre Agustín se encuentra encerrado en aquel convento, en el sepulcro número 10. El Señor del Rebozo. En el siglo XVI se construyó el convento dominico a espaldas del que fuera templo de Santa Catarina de Siena, ubicado en la calle que recibiera el mismo nombre y que hoy es conocida como República de Argentina. Se dice que para su fundación recibió la ayuda de 3 mujeres sumamente religiosas y ricas, conocidas como las Felipas, quienes reunían rentas de una especie de fideicomiso. Fue así como el nuevo convento pudo recibir monjas que se acogían a la advocación de Santa Catarina. En el templo se recuerda perfectamente que estaba a la derecha un Cristo de madera, esculpido por un desconocido. Para que se dé una idea de cómo era la escultura, le diremos que era un Cristo de mirada triste, de palidez mortal, con grandes llagas sangrantes y una corona de espinas cuyas puntas parecían clavarse en la carne. De la madera también parecía escurrir sangre. Daba lástima esta triste figura del Señor, colocada a la entrada del templo, con su cuerpo llagado y apenas cubierto con un trozo de túnica morada. Inspirada en la imagen, llegó una novicia de nombre Severa de Gracida y Álvarez, que más tarde adoptaría el sobrenombre de Sor Severa de Santo Domingo. Se dice que cada vez que ella iba a misa al templo de Santa Catarina, se detenía para murmurar un par de oraciones al Señor, cargado con tan pesada cruz, al grado de que cada día lo advertía más agobiado, más triste, más sangrante. Pasaban los años y la monja, que sentía una extraña compasión, se paraba cada vez más tiempo a contemplar la imagen. Así pasaron los años, 32 para ser exactos, y la monja se hizo vieja, enferma y cansada, pero no por eso declinó en su adoración por el Señor de la Cruz a cuestas. Una noche, cuando el viento azotaba con gran fuerza, la monja sintió un deseo de ir a cubrir la imagen, que de acuerdo con su creencia se estaba mojando, pero como sus fuerzas eran escasas, comenzó a decir: «Jesús Cristo mío,
déjame que cubra tu cuerpo. Ven a mí, Señor, y muéstrate ante esta pecadora que solo ha sabido amarte y adorarte en religiosa reverencia. Al decir esto, el aire arreció más, pero en la puerta de la celda de la enferma monja se dejó ver un triste mendigo que parecía implorar pan y abrigo. La religiosa tomó al hombre ofreciéndole pan mojado en aceite y agua. Luego cubrió su cuerpo con un chal que a duras penas sacó de su ropero. Al terminar de hacer esto, el cuerpo de la monja se estremeció, lanzó un profundo suspiro y falleció. A la mañana siguiente hallaron su cuerpo yerto, pero oloroso de santidad. Se cuenta que despedía un exquisito aroma a rosas y en su rostro tenía una sonrisa beatífica que hacía a todos olvidarse que había sufrido mucho en los últimos años de su vida. Pero allá, en el templo de Santa Catarina de Siena, ocurrió el prodigio más grande, pues la imagen sangrante del Señor de la Cruz a cuestas estaba cubierto con el chal de la vieja monja. Desde entonces, y considerado esto como un milagro, un hecho inexplicable, las religiosas y los fieles bautizaron a esta imagen como el Señor del Rebozo, mismo que se encuentra en lo que hoy es una biblioteca.